Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Caminamos alegres porque llevamos dentro la luz de Cristo. Caminamos alegres porque llevamos dentro su salvación. Trabajamos alegres porque llevamos dentro la paz de Cristo. Trabajamos alegres porque llevamos dentro su salvación. Oh, 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 contigo siempre vivo contento, incluso sufriendo por ti. Oh, 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 contigo siento, pienso, proyecto hacer lo que tú haces por mí. Oh, 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 seguridad más verdadera cuando estoy muy cerca de ti. Felicidad más duradera, en nada ni en nadie yo vi. Saludos cordiales, amigos, amigas. Estamos ya en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Esta fiesta era antiguamente, pues, una fiesta del mundo judío, de la religión judía, denominada la fiesta de las semanas. Y se decía es una semana de semanas, puesto que eran 7 semanas después de la celebración de la Pascua, cuando se hacía una nueva peregrinación a Jerusalén para celebrar las primicias de las cosechas y para celebrar también, según algunos expertos, la antigua alianza de Dios con su pueblo. En esa fiesta de las semanas, que por lo tanto significaba una gran peregrinación de muchos judíos a Jerusalén, se dio el acontecimiento tan particular de Pentecostés, llamado así por esa fiesta, Pentecostés, 50 días, cincuentena. Y es la fiesta en la que los cristianos conmemoramos, recordamos el don del Espíritu Santo a la Iglesia. La fiesta de Pentecostés es esta fiesta que recuerda, en primer lugar, el cumplimiento de las promesas hechas por el Señor a sus discípulos. La promesa de que no les dejaría solos, de que no los dejaría huérfanos, de que les enviaría el Paráclito, el defensor, el abogado, el Espíritu de la verdad, etc. Tantos títulos que les iría acompañando hasta el conocimiento de la verdad completa. El espíritu de amor que fortalecería en ellos la caridad auténtica. El espíritu que les impulsaría a la misión hasta los confines de la tierra. En fin, hemos de constatar en primer lugar que, recordando los acontecimientos de la muerte de Jesús, de su sufrimiento, etc., los apóstoles estaban verdaderamente muy desanimados. Estaban también dispersos.
estaban viviendo como el fracaso de todas sus expectativas. No había más esperanza, estaban desilusionados y dentro de ellos mismos pues también un tanto dispersos. Y digo un tanto porque no del todo. Permanecieron unidos, permanecieron en la oración, permanecieron a la espera del don del Espíritu. Sin embargo, todavía sus corazones estaban llenos de miedo. Se nos dicen en varias ocasiones en los textos bíblicos que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, etc. El talante general del grupo de los discípulos era un talante de miedo, de esconderse, de una cierta sensación de frustración y de fracaso. Al mismo tiempo era una experiencia muy dura, pero era una experiencia también de oración, de esperanza. Se nos habla de que estaban unidos, de que se habían juntado de nuevo, incluso para volver a sus tareas anteriores. Las apariciones del resucitado sucedieron justamente cuando estos discípulos se hallaban reunidos de algún modo, de manera que la dispersión no fue total. El abandono de aquel grupo que se había cohesionado tanto durante los años de la vida pública con Jesús, pues no había sido total, no habían abandonado totalmente al grupo. Sin embargo, pues sí, sus corazones estaban desanimados, dispersos y tenían un poco la sensación de fracaso. Hemos de recordar que todas estas circunstancias que se dieron en aquella primera comunidad, en aquel primer grupo de discípulos, hombres y mujeres, se puede dar también en nuestras circunstancias y de hecho se ha dado en muchas circunstancias de la historia de la Iglesia. La Iglesia pasa necesariamente por ser una sociedad humana, pasa por los altibajos de la experiencia humana. En ciertos momentos se goza de la euforia, de la alegría, de los triunfos, de la esperanza, de tiempos de motivación y de unidad, y se pasa también por momentos de crisis, de dificultad, de abandono, incluso de división y de pecado. Las circunstancias que vivió aquella primera comunidad cristiana después de la muerte y el entierro de Jesús, y todavía en aquellos primeros momentos de las apariciones en los que se fue despertando de nuevo la confianza, en los que los corazones se fueron abriendo poco a poco a esa nueva situación de Cristo resucitado entre ellos. Esa situación difícil de la primera comunidad cristiana, pues también puede ser una situación de nuestras comunidades ante las dificultades actuales, ante el choque con un mundo que no acaba de acoger verdaderamente el mensaje de Jesús, ante un mundo en el que parece surgir una y otra vez el pecado, la división, la violencia. En estas últimas semanas en nuestra patria, pues hemos sido también testigos de los nuevos enfrentamientos violentos por los problemas, por la minería a cielo abierto. Continúan la cantidad de asesinatos que no se logra controlar. Crece la pobreza y el abandono de los hospitales y de los servicios de salud en muchos lugares. En fin, este mundo de pecado, esta institución de pecado, este mundo en el que parece a veces triunfar el mal, también puede desanimar a la pequeña comunidad cristiana que vive de la fe, que vive de la esperanza en un mundo nuevo, pero que a veces siente la desilusión, el fracaso y el desánimo. Ahora en Pentecostés es necesario recordar que también los discípulos, aunque permanecían unidos y tenían un cierto destello de esperanza, habían permanecido unidos y estaban en oración con María. Sin embargo, sus corazones aún estaban pues bastante agobiados por las circunstancias que se estaban dando. No estaban ellos verdaderamente gozando de la alegría, del jolgorio que se vivía en la ciudad de Jerusalén por la peregrinación de Pentecostés. Estaremos unidos y
con nosotros está el amor de Cristo. Estaremos unidos si con nosotros está su salvación. Todos nos amaremos si en cada uno está el corazón de Cristo. Todos nos amaremos si en cada uno está su salvación. Contigo siempre vivo contento, incluso sufriendo por ti. Contigo siento, pienso, proyecto hacer lo que tú haces por mí. Seguridad más verdadera cuando estoy muy cerca de ti. Felicidad más duradera. Pero es justamente en esa circunstancia, en Pentecostés, cuando se cumple la promesa del Señor que les había dicho: no les dejaré solos, les enviaré al Espíritu Paráclito, al abogado, al defensor. Fíjense que Paráclito es una palabra que viene del griego y que significa el que es llamado para estar junto a otra persona. Eso se tradujo después al latín en advocatus. Y de allí vino la palabra abogado, que para nosotros pues ya tiene la connotación de alguien que ayuda con los problemas legales, un jurista, un licenciado que ayuda con los problemas legales, un abogado para defender. Y por eso pues también se le ha llamado el defensor. Sin embargo, la palabra original en la que encontramos nosotros en el texto griego, en la escritura, significa sencillamente el que es llamado para estar junto a otra persona. Y fíjense que eso es muy interesante para comprender bien la acción del Espíritu Santo en la Iglesia primera y la acción del Espíritu Santo también en nuestra propia existencia, en nuestra vida actual. El Paráclito, el advocatus, como se dice en latín, el abogado, es aquel llamado para estar junto a cada creyente en todas las circunstancias de su vida y por lo tanto acompañarle en su camino. Es muy interesante para pensar que no se trata de que el Espíritu pues llena de tal manera a una persona que la anula o que la sustituye, que ya no le deja espacio para sus propias acciones, para su propia libertad y sus decisiones. No es así. El Espíritu, como todas las acciones divinas, actúa como con cuidado, con atención. Es el que está cerca y el que acompaña para ir enseñando la verdad, para ir animando el corazón desanimado, para ir llenando de paz a aquel que se siente aún agobiado o disperso por las circunstancias que vive. Es aquel que va cerca para fortalecer, para animar y cuando es necesario también para defender. Sin embargo, la acción del Espíritu es una acción que pudiéramos decir es sutil. No es algo que se impone, no es algo que anula a la personalidad del creyente, ni mucho menos. Pero es una fuerza real. Al mismo tiempo no es algo que está simplemente fuera y que viene de afuera. El Espíritu Santo, tal como lo entendemos nosotros en nuestra fe cristiana, es un don interior. Es esta fuerza del Señor que está muy dentro, en lo más íntimo del corazón y que acompaña el camino del creyente. Eso es lo que nosotros vemos que se realizó en aquel día de Pentecostés, cuando los discípulos, hombres y mujeres que estaban allá en el así llamado cenáculo, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, pues rompieron aquel miedo.
volvieron a recordar con firmeza todo lo que Jesús les había dicho. Experimentaron de una manera muy particular la cercanía y la presencia del mismo Jesús. Y eso fue lo que sucedió en sus corazones, y salieron en aquel mismo momento a las calles y a las plazas de Jerusalén, incluso quizá a las cercanías del templo o al templo mismo, a anunciar lo que habían vivido junto a Jesús de Nazaret. Fíjense que también el Espíritu de Jesús es una denominación del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Jesús. Es como quien dice Jesús mismo en una nueva presencia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son un solo Dios, y entre ellos hay tal unidad que, si bien es cierto, los distinguimos, por otra parte están profundamente unidos. Por lo tanto, el don del Espíritu a los creyentes que sentían temores, dificultades, miedo de proclamar la palabra, el don del Espíritu es como el don de Jesús, que los acompaña de una manera tan real, tan evidente, como les acompañaba en aquellos días en Galilea, junto al mar de Galilea, o en la barca, o en las caminatas por los pueblos y aldeas de Galilea y por las ciudades, Jerusalén y las otras ciudades que visitaban. El Espíritu es el que hace presente a Cristo el Señor cerca del creyente. Fíjense que también es, por lo tanto, el Espíritu de Jesús. La vida del creyente no está más a la deriva, no está más sola, no está más abandonada como en un estado de orfandad. A partir de Pentecostés, la vida del creyente tiene esta certeza de esta presencia interior del Espíritu que le acompaña, que le hace romper miedos, que le hace reconocer de nuevo la presencia cercana de Cristo resucitado, que llena su corazón de paz, sobre todo que llena el corazón de alegría, y que por lo tanto le impulsa a la misión. Es un elemento también clave en esta fiesta de Pentecostés, en donde hay gentes venidas de todos los pueblos, judíos y prosélitos, etcétera, que vienen a Jerusalén y a todos los cuales se anuncia esa palabra. Espíritu Santo, irradia en nosotros la luz de lo alto, Padre de los pobres, luz de corazones y dador de dones, Padre de los pobres, luz de corazones y dador de dones, consuelo completo, dulce huésped nuestro, dulce refrigerio, descanso en la brega, brisa en la solana, consuelo en el llanto, descanso en la brega, brisa en la solana, consuelo en el llanto, luz gratificante, llena lo más hondo de los corazones. Cuando tú no alientas nada hay en nosotros, nada que esté sano. Cuando tú no alientas nada hay en nosotros, nada que esté sano. Espíritu, ven a mi necesidad.
de ti. Espíritu, necesito de ti. Espíritu, ven a mí, necesito de ti. Espíritu, necesito de ti. Límpianos lo turbio, riega lo que es árido y sana lo enfermo, suaviza lo rígido, calienta lo frígido y orienta el desvío. Da a todos tus fieles que en ti confiamos tu caudal de dones, haz que merezcamos la patria esperada y el gozo perpetuo. El fruto, pues, principal de Pentecostés es la misión. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura, había pedido Jesús a sus discípulos. Sin embargo, aún no sentían aquella fuerza, aún estaban algo agobiados por muchas dificultades. Y el proceso fue dándose poco a poco. Pasaron 50 días, por decir, un tiempo relativamente largo. Un tiempo en el que los discípulos van como convenciéndose, van percatándose de la realidad del Espíritu y de la realidad de Cristo resucitado junto a ellos. Y solamente cuando están verdaderamente convencidos de esa presencia y de esa acción del Espíritu es que salen a anunciarlo sin miedo. El evangelista San Lucas, que es el que ha escrito también el libro de los Hechos de los Apóstoles, hace toda una escena con una serie de signos y una serie de elementos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos hablan de la realidad de Pentecostés. Habla del viento, habla del fuego, cosas o fenómenos que no hay que tomar, digamos, al pie de la letra, sino como lo que significan. El viento que mueve, que da vida, que refresca. El fuego que purifica, que alumbra, que transforma. Viento, fuego, terremoto que sacude a aquella gente. Es todo aquello, son signos, son símbolos, pero lo que nos quieren decir es qué fue lo que sucedió en aquellos discípulos. Se sintieron sacudidos, se sintieron transformados, se sintieron movidos por el viento, como el viento mueve, por ejemplo, unas velas para hacer que una lancha o un barquito se deslice sobre las aguas. Es el viento, es el fuego que transforma e ilumina, es el Espíritu que cambió de veras el corazón de aquellos discípulos y que fueron a la misión. Había en aquel momento en Jerusalén gente venida de una serie de pueblos y de lenguas diversas. Habían judíos y prosélitos. Quizá eran la mayor parte judíos, ¿verdad? O gentiles que se habían convertido al judaísmo, puesto que era una fiesta prácticamente judía. No olvidemos también que aquellos primeros discípulos de Jesús que estaban en Jerusalén eran todos judíos. De manera que un primer anuncio se da en el contexto del pueblo judío, pero que ya es un camino hacia los diversos otros pueblos, puesto que había gente judía de lenguas muy diversas, gentes de culturas diferentes, aunque fuesen de la misma religión judía básicamente. Y esa apertura a lenguas, a culturas diversas en Jerusalén, dicen que también ellos escuchaban hablar en su propia lengua nativa, otro símbolo, otro signo que pudo haber sido un milagro particular, pero que para nosotros lo importante es que aquel mensaje inicial de Jesús de Nazaret, que se había dado solamente en hebreo, en arameo, en la lengua propia del lugar, ahora se difundía en todas las lenguas del mundo.
Para San Lucas hay un paralelismo con lo que sucedió en aquella narración del libro del Génesis en la Torre de Babel. Las lenguas se dispersaron, la gente ya no se entendió al querer construir aquella Torre de Babel debido a el orgullo, debido a la prepotencia de aquella gente. Sus lenguas fueron confundidas. Ese es un relato del Antiguo Testamento, pero que nos habla de la división de las lenguas y de los pueblos. Por el contrario, en Pentecostés, toda la gente, siendo de lenguas diversas, entiende a los apóstoles que predican, a Pedro en primer lugar, en su propia lengua. Un signo, un símbolo de lo que sucedió en aquel momento. Podemos decir también que Pentecostés es, con toda su fuerza y con todo su simbolismo, el inicio de la acción de la Iglesia. Y es por eso que San Lucas lo sitúa al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Para algunos el libro de los Hechos de los Apóstoles debería haberse llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo de Dios, puesto que a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, su autor, subraya esta acción del Espíritu que mueve a la misión, que transforma a la gente, que hace que el anuncio de Cristo muerto y resucitado se difunda por todas partes, primero en el mundo judío y luego rompiendo aquellas barreras hacia el mundo de los gentiles por toda la actividad de San Pablo. De manera que la fiesta de Pentecostés es también la fiesta por excelencia de la misión. Y es la fiesta que nos habla de la acción de la Iglesia. Es por lo tanto nuestra fiesta. La Iglesia nació en Pentecostés porque en aquel momento recibió ese don del Espíritu Santo, descubrió esta presencia interior del Espíritu, esta presencia cercana de Cristo en medio de su propia vida, que desde aquel primer momento y a lo largo de casi 20 siglos de historia, pues le ha hecho superar tantísimas dificultades, persecuciones, oposición. Le ha ido ayudando a ser fiel al mensaje de Jesús en medio de la hostilidad de un mundo, pues que muchas veces, o muchas veces no va en la línea de lo que Jesús y su evangelio proponen. La fiesta de Pentecostés es para nosotros, pues, una fiesta que nos ayuda a agradecer a Dios el don del Espíritu, presente en cada creyente desde el día del bautismo, presente en cada corazón, esta presencia sutil que acompaña, esta presencia de la que cada día tenemos que estar más conscientes, porque Él está allí. A veces no lo escuchamos suficientemente, a veces no dejamos que nos hable y que nos guíe suficientemente. La fiesta de Pentecostés es una ocasión particular para renovar nuestra conciencia de la acción del Espíritu en lo más hondo de nuestro corazón. La fiesta de Pentecostés es también esta ocasión para renovar nuestra actividad misionera. No hemos de olvidar que en la diócesis de la Verapaz, como en varias diócesis en Guatemala y en toda América Latina, estamos haciendo caso de la misión continental, la invitación de los obispos en Aparecida en el 2007. Esta misión que llama a la Iglesia a no estarse viendo siempre a sí misma, a sus problemas y sus dificultades, sino a ver hacia afuera, a lanzarse hacia afuera y a lanzar una buena noticia, no solo con la palabra, sino con el testimonio en un mundo que requiere novedad, que requiere renovación. Eso es Pentecostés. Y queremos aprovechar desde la diócesis de la Verapaz este momento para enviar un saludo cordial al nuevo obispo vicario apostólico del Vicariato Apostólico del Izabal, Monseñor Domingo Bueso, que fuera ordenado obispo el pasado 4 de mayo y que pues ya ha tomado posesión del Vicariato Apostólico y es el nuevo encargado de animar en primer lugar la misión en aquel lugar.
Enviamos desde la diócesis de la Verapaz nuestro cordial saludo a Monseñor Domingo Bueso, un sacerdote proveniente de la diócesis de Zacapa y Chiquimula y que ahora fue ordenado obispo para servir en el vicariato de Izabal. Saludos, Monseñor Bueso. Y a todos, hasta la próxima. Muchas gracias por su amable atención. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.